Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. Ay, qué bueno. Hola, tardes, buenas ¿Cómo tardes, profe. están? ¿Todo bien? Bueno, sí, les cuento que estoy conectada desde mi celu porque sigo sin internet, así que no voy a prender la cámara, ¿saben? Y no se nos va a cortar internet porque tengo el teléfono. A comentarles las novedades. Vamos a tener clase hoy, miércoles, y la próxima clase es el día viernes, ¿sí? Como no vamos a tener clase ni mañana jueves ni el sábado, esas dos clases se pasan para la semana que viene de manera virtual. Es decir, vamos a tener clase hoy, miércoles, el viernes y después vamos a tener lunes y martes de la semana que viene. ¿Saben? Eso les quiero decir. Así bien. que no tenemos, les reitero, no tenemos clase el día sábado. Ni jueves ni sábado hay clases. Vamos a tener clase miércoles, viernes, lunes y martes. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar nuevamente y vamos a hacer el repaso en el que nos habíamos quedado la semana pasada. Recuerden que tenemos que hacer precisamente el material que ustedes tienen a disposición. Profe, no le escucho bien. No se escucha, Yo les profe. había dicho que comiencen y después, bueno, lamentablemente se nos cortó la clase porque estamos todos con muchas Profe, ganas de estudiar. Les había dicho, hola, ¿me escuchan? Yo estoy conectada desde el celular. no se escucha bien. Hola, ¿Usted no ¿me escucha? escuchan? Dios mío, qué barbaridad, esto no se puede dar la clase así. Ahora sí se escucha. Hola, Ya, ahora sí, hola. profe, ahora sí. Bueno, me avisa si todos quieren escuchar, voy a ver si me conecto con unos auriculares, así les puedo hablar desde... Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, bueno, bueno, bueno. Les decía, Juliana, te silencio, ¿sabes? Bueno, les decía, para la semana, los días que nosotros nos vamos a encontrar es hoy miércoles, después nos vamos a encontrar el día viernes, no hay clases el jueves y no hay clases el sábado. Bueno, para comenzar a desarrollar hoy, que tengan a mano, por favor, su... Eh, estoy viendo que me dicen que no se escucha. Yo estoy haciendo todo lo posible, tengo todo el... A ver, ay, no.
¿me escuchan? Hola, 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 hola. Bueno, les vuelvo a contar. Yo estoy conectada desde mi celular, por eso tengo apagada la cámara para que ustedes, o sea, no sé cómo es el tema de la señal, así que no tengo la cámara. Bien, es decir, si se escucha entrecortado, vamos a... Hola. Bueno, vamos a tratar de dar la clase. Si ustedes no me escuchan, me avisan y vamos a cortar directamente y vamos a ver si podemos enganchar el día viernes, ¿sí? La idea es poder hacer un repaso. Para hacer el repaso, lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar el tema. Vamos a tratar de volver a ver todos los temas el día de hoy, como lo hicimos la semana pasada, y vamos a comenzar con los fundamentos de los derechos humanos. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que comenzar, les decía, a ver cuadritos. Ustedes van a ver en los cuadritos que tienen en, en el material, de ahí se van a poder ir guiando, ¿sí? La idea es que ustedes puedan desarrollar a través de cada uno de los distintos cuadritos puedan ampliar esos conceptos. Cuando nosotros nos referimos a qué son los derechos, después vamos a ir a los fundamentos, pero cuando los subrayar son derechos la diferencia. Vuelvo entonces, estoy leyendo el chat que no se dice, que no, ustedes no pueden escuchar. Hola, hola. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos subjetivos, expectativas que se forman en las personas. ¿Qué son los derechos humanos? Son expectativas que se forman cada una de las personas en relación con la acción u omisión de los estados, las empresas, los poderes fácticos y del resto de las personas, bienes primarios constitutivos de lo que se considera la dignidad humana. Por otro lado, acá vamos a encontrar algunas características que las vamos a profundizar en el próximo capítulo y que tiene que ver con
¿Qué son los derechos humanos? Son aquellos derechos de carácter universal. Son indispensables, son inalienables y que resultan atribuidos directamente por cada una de las normas en cuanto a somos ciudadanos con capacidad de hecho y de derecho. Ahora, eso es respecto a los conceptos. Por eso nosotros a partir de esos conceptos vamos a tener que ir ampliando qué es lo que sí vamos a estudiar y qué es lo que no vamos a estudiar. Para eso me gustaría volver a compartir con ustedes la presentación. ¿Qué sí vamos a estudiar y qué no vamos a estudiar? Listo. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, vamos a hablar de expectativas. Expectativas. Vamos a entender que los derechos humanos entonces van a ser exigencias éticas justificadas, especialmente importantes, tejidas a través de todo el aparato jurídico. ¿Qué significa que sean exigencias éticas justificadas? Que necesariamente debe existir una relación jurídica donde se especifica con claridad quién tiene el derecho, quién la obligación y quién el contenido de la misma. Quiero saber cómo venimos. ¿Siguen escuchando? ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Esa cualquier cosa. Bueno, hasta ahí entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí? Los derechos humanos, tanto como derechos subjetivos y como exigencias éticas justificadas. Fíjense que esto nosotros no tenemos acá en el cuadrito. Exigencias éticas justificadas. Entonces, algo que nosotros tenemos que incorporar a este cuadrito. ¿Qué son los derechos humanos? Son exigencias éticas justificadas, que no está acá, entonces ustedes vayan agregando exigencias éticas justificadas, ¿sí? Muy bien. Las características de la justificación ética y especial relevancia tienen que ver con que estos están garantizados por todo el aparato estatal y solamente van a tener la fuerza moral que viene del ordenamiento, pero no hay una, y es acá donde sí nosotros vamos a iniciar la segunda parte que tiene que ver con cuáles son los fundamentos o la naturaleza jurídica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de naturaleza jurídica? Tenemos acá, habíamos dicho, estas 4 posiciones que no son las que se agotan, ustedes más adelante van a estudiar otras características, pero lo importante es que hasta ahora sepan estas 4 que son las que ustedes tienen que saber para el examen. ¿Mm? Bueno, acá. Entonces, tenemos como derechos naturales, como derechos morales, como derechos positivos y como derechos históricos. Muy bien, vamos a marcar estas 4. Como derechos naturales, el primero entonces, ¿qué significa? Como derechos naturales, significa que los derechos humanos son anteriores a la existencia del Estado. Y que los derechos humanos nos corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser personas. Esta es una concepción que se apoya en la conciencia que vamos a encontrar como una posición liberal. ¿Qué significa esta posición liberal?
que todos los derechos son inherentes a todas las personas previa a la celebración de un contrato social, porque se tenía el derecho a la resistencia cuando el contrato era roto por el gobernante, ¿sí? Entonces, los derechos naturales se van a considerar a los derechos humanos como derechos naturales aquellos que son inherentes a la persona independientemente de la existencia de un contrato social. Ahora, en la misma línea vamos a encontrar a los derechos humanos como derechos morales. ¿Qué significa esto? Que no solamente se piensa, en este caso, en el individuo aislado, sino la construcción de principios y de valores que son compartidos. Los derechos morales mantienen el mismo problema de andamiaje institucional que los derechos naturales. Por eso les digo en la misma línea. Porque un derecho moral, por más razonable que sea, no es necesariamente un derecho positivo. Claramente no lo es en aquellas sociedades políticas donde las decisiones que son vinculantes provienen precisamente de acuerdos de poder. Ahora, es así que nosotros vamos a pasar ante este conflicto, es que nosotros vamos a pasar. Mónica pregunta en qué página estamos. En este momento nosotros no estamos en ninguna página, nosotros ahora estamos haciendo un repaso para que ustedes, ahora no estamos en ninguna página, ¿sí? Ustedes tienen este cuadrito ahí como muy bien dijo tu compañero, un repaso, ¿saben? No es que estamos leyendo el material, lo que hacemos es repasar qué es lo que no vemos en este cuadrito, qué es lo que nosotros podríamos ir incorporando o que podríamos ir agregando, ¿está? Por eso les digo, hablamos ya de derechos naturales, les dije en la misma línea como derechos morales que presentan ambos el mismo problema institucional, y ahora para dar solución o paso a estas cuestiones vamos a la segunda, al segundo momento donde nosotros vamos a encontrar a los derechos humanos como derechos positivos y a los derechos humanos como derechos históricos, que también van a compartir algunas similitudes. ¿Estamos hasta ahí? Ahí veo el chat. Bueno, me avisan cualquier cosa porque estoy leyendo el chat todo el tiempo. Como derechos positivos, los derechos humanos como derechos positivos van a surgir como una respuesta al problema para que podamos pensar entonces cuáles son los fundamentos de los derechos humanos. Porque el gran problema que tienen los derechos naturales, o ver, considerar a los derechos humanos como derechos naturales y como derechos morales, precisamente no tienen un fundamento o es de difícil fundamentación, es decir, no sabemos cuáles son concretamente, ciertamente, específicamente esos derechos. Entonces, nosotros acá vamos a advertir que para solucionar este problema es que vamos a pensar a los derechos humanos como derechos positivos. ¿Qué es este derecho positivo? Es el derecho que vigente, escrito en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. Y para eso, no está grabada. Yo la verdad que no puedo grabar las clases con este nivel la verdad es que es una vergüenza que Internet funcione así, ya hice todas las quejas correspondientes, así que no estoy grabando las clases, pero a ustedes les van a quedar en el aula cuando nosotros terminemos el curso, les queda en el aula subida las clases que se dieron en las extensiones, que son un poquito, que son las primeras que vimos, ¿saben? Así que no se preocupen porque eso les va a quedar bien. Bueno, les decía, como derechos positivos, vamos a tratar de terminar por lo menos esta idea, ¿sí? Como derechos positivos. ¿Por qué surgen los derechos humanos entendidos como derechos positivos? Porque vamos a encontrar por primera vez, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
derechos. Y es acá donde nosotros vamos a poner fin al problema del sustento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los podemos ver, podemos saber cuáles son, están ahí y están positivizados. Finalmente, cuando nosotros hacemos referencia a los derechos humanos como derechos históricos, tenemos que hacer referencia que esta es una propuesta que viene tanto de la sociología como también de la sociología jurídica y política y de la filosofía. La teoría historicista para entender a los derechos humanos desde el punto de vista de derechos históricos, concibiendo la posibilidad de observar que cada uno de los derechos humanos que hoy podemos ejercer se apoyan en los objetivos, en los procesos de cambio, en la institucionalización de esas crisis sociales, culturales, que emergen y que van a dar lugar a la existencia de las fuentes formales, enriqueciendo este contexto de creación del derecho para una mejor y una mayor interpretación política y jurídica. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos son una construcción social, son una construcción histórica, son una construcción cultural que a través del tiempo vamos o nos va a permitir advertir que después de cada crisis, después de cada revolución, surgen nuevos y mejores derechos, mayores y mejores derechos para los ciudadanos. ¿Cuál es la parte positiva que tienen esta posición? Precisamente que permite reinterpretar al derecho con nuevos cambios y permite continuar ampliando el plexo normativo. Hasta ahí entonces lo que nosotros vemos en lo que es el primer capítulo. Ahora sí nos vamos a ir al capítulo 2, ¿sí? Módulo 2. Módulo 2. ¿Qué vamos a estudiar acá? Vamos a estudiar las características de los derechos humanos. Muy bien. En las características de los derechos humanos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que los derechos humanos otra vez, ay, Dios. Bueno, la característica de los derechos humanos son, y ahí sí vamos a pasar a las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, absoluto y universalidad. Muy bien. ¿Cuáles son estas características o cómo vamos a estudiar a estas distintas características? En primer lugar, entonces, vamos a hacer referencia a que todos los derechos humanos van a compartir ciertas posiciones que son comunes, entre las que vamos, acá tienen el carácter de integralidad, el carácter absoluto y el carácter de si retomamos el viernes, ¿sería a la misma hora? Es que el viernes vamos a dar clases. Ay, perdón que interrumpa, pero estoy leyendo el chat. Vamos a tener clases. Reitero para los que se están conectando recién. Vamos a tener clases hoy, miércoles. Jueves no vamos a tener clases. Viernes sí vamos a tener clases. Sábado no vamos a tener clases. Y después
como no tenemos las clases del día jueves y del día sábado, vamos a pasar las clases para el día eh, lunes y para el día martes a las 19 horas. ¿Me están escuchando? Hola. 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 Perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, por favor, después todas esas cuestiones que son administrativas o que no tienen que ver con el contenido de la materia, porfía la coordinación, entonces nosotros podemos avanzar con esto. Imprescriptibilidad, ¿qué significa que los derechos humanos sean imprescriptibles? Quiere decir que no se pierde por el simple paso del tiempo. Los derechos humanos no se pierden por el paso del tiempo. La inalienabilidad tiene que ver con que estos derechos no se pueden vender, no se pueden transmitir la posesión o el uso de ninguna forma. Por ejemplo, una persona no puede venderse a sí misma como esclava. ¿Por qué? Porque la libertad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de indivisibilidad, interdependencia e integralidad, vamos a encontrar que las tres son características relacionadas que intentan establecer a los derechos humanos como un todo, ¿sí? ¿Qué significa que los derechos humanos son un todo? Es esencial ya que durante muchos años se dio prioridad a los derechos civiles y políticos y no a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque se entendía que los derechos civiles y políticos eran de cumplimiento inmediato y que los otros eran, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no es. ¿Está? Entonces, comienza a hacerse presente en qué significa la íntegra, referencia a la unidad de los derechos humanos. Todo lo que no encuentran en los cuadritos, les no ven en este cuadrito, es la unidad de los derechos humanos. La idea central es dar por finalizada esta lógica de jerarquía, de que eran más importantes y políticos que los económicos, sociales y culturales. Todos los derechos son igualmente importantes para cumplir el objetivo que tienen los derechos humanos y que es obtener la dignidad humana, ¿sí? Con este objetivo, entonces, vamos a advertir que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vinculan a los distintos grupos de derechos que protegen cuando reconocen que no se puede realizar el ideal del ser humano libre en el disfrute de todas las libertades, a menos que se creen todas las condiciones que permitan a cada una de las personas gozar tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien. Entonces, ya vimos lo que es integral, lo que es indivisible y también lo que es interdependiente. Ahora, vamos a seguir con otra de las características. La interdependencia va a mirar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos. La integralidad tiene que ver con cuáles son los actos que vulneran a los derechos. Es decir, si hay una vulneración a un derecho humano y probablemente exista vulneración a otros derechos. Esta es una característica entonces, es la de el carácter absoluto. No todos los derechos humanos son de carácter absoluto. Los derechos humanos pueden desplazar cualquier pretensión moral o jurídica, colectiva o individual.
¿Qué significa eso? Que todos los derechos son susceptibles de ser reglamentados. Eso tienen que escribir sí o sí ahí donde dice tiene carácter absoluto, porque no todos los derechos humanos son de carácter absoluto. Todos los derechos humanos son susceptibles de ser reglamentados, de ser restringidos legítimamente e inclusive suspendidos de manera extraordinaria. Por eso hay algunos derechos que son de carácter absoluto. Por ejemplo, la prohibición de la tortura es un derecho absoluto, la libertad de pensamiento es de derecho absoluto. El resto de los derechos nosotros vamos a encontrar que tienen un carácter que es relativo, es decir, que son susceptibles de ser reglamentados. Y la característica final que nosotros vamos a hacer referencia es la universalidad, que es la más controvertida, y esta universalidad tiene que ver con que todos los derechos humanos son para todas las personas y que necesariamente lleva a la defensa de la idea central de los derechos humanos, que es la construcción de una vida digna para todos. Ahora, este principio de universalidad tiene dos críticas que son muy fuertes y que tienen que ver con, por un lado, que los derechos humanos se presentan solamente en una parte de la cultura occidental. Y, es decir, nosotros vamos a advertir que se pretende de alguna manera que los valores de la cultura occidental sean considerados como universales, generando procesos hegemónicos. Y por otro lado, vamos a ver que para poner en duda la universalidad de los derechos humanos, ustedes escriban ahí en algún lado críticas, en algún lado ahí donde dice universalidad, ustedes tienen que poner estas dos críticas. Por un lado, que los derechos humanos son derechos planteados desde el punto de vista occidental. Y por otro, lo que hay que tener en cuenta es que se pone en duda la universalidad de los derechos humanos por su sistemática violación, su sistemática vulneración. Nosotros vamos a encontrar que los derechos humanos son vulnerados de manera reiterada, son una promesa, pero que generalmente vamos a ver que existe el derecho, pero que es ineficaz. Entonces, la existencia de los derechos humanos y la universalidad de los derechos humanos no dependen de su efectividad. La efectividad de los derechos humanos proviene del reconocimiento del sujeto de derechos como persona que debe ser valorada, como un ente capaz de tener autodeterminación, como una persona capaz de tener identidad propia y que es digna por el solo hecho de ser persona. Entonces, vamos a ver acá que la universalidad de los derechos tiene una relación específica con la esencia jurídica natural y moral de los derechos. Por eso, los derechos fundamentales se mantienen independientemente de que fueran o no reconocidos por el sistema positivo local del Estado en cuestión. Entonces, si nosotros admitimos la universalidad, lo primero que tenemos que hacer es sacar a los derechos humanos fuera del ámbito del sistema jurídico positivo. Pero la única posibilidad para mantener la idea de universalidad, de algunos autores, es abstraer a los derechos humanos de estos bienes que cada uno de ellos va a proteger y lo podemos llevar hacia una moralidad de carácter genérico. Entonces, la universalidad se va a formular desde una valoración moral única de todas las personas que deben ser consideradas como fines en sí mismos, y desde esta lógica, por supuesto, lo universal va a ser la moralidad básica de los derechos más que los derechos jurídicos en sí mismos. Bueno, hasta acá entonces repasamos capítulo 1 y capítulo 2. Les pido disculpas porque la verdad es que seguir me están diciendo que otra vez no sé. Bueno, ahí les voy a escribir en el chat. Hasta ahora repasamos capítulos 1 y 2. El viernes vamos a continuar con capítulos 3 y 4.
¿eh? Jueves y sábado no hay clases. Bueno, les reitero, a ver si me están escuchando, vamos, dejamos hasta acá. Así dejamos hasta acá porque así no se puede. Acá. Bueno, ahí vuelvo a contarles a todos, porque ahí Luciano pregunta por qué no hay clases. Hoy es miércoles. Recuerden, nosotros nos quedan 4 clases. Vamos a dar las 4 clases que nos quedan, las vamos a dar miércoles y viernes de esta semana, y las otras 2 las vamos a dar lunes y martes de la semana que viene en el mismo horario de 19 a 21. ¿Sí? Ahí les voy a poner próximas clases, viernes 1 del 12 al viernes 1 del 12, lunes 4 del 12 y martes 5 del 12, todas por Zoom a las 19 horas. Y cortamos la clase porque así realmente no podemos seguir. Yo les pido disculpas. Voy a tratar de conectarme desde otra señal. Voy a ver si me voy a algún otro lado donde funcione bien. A mí me pasó que yo estaba en la facultad y desde la internet de la facultad no se podía, por eso me vine hasta el estudio y acá evidentemente tampoco. Así que buscaré otro lugar donde podamos conectarnos. Veo que desde mi teléfono tampoco se puede. Les agradezco infinitamente que ustedes tengan tanta consideración conmigo y no se enojen, pero les prometo que vamos a salir estudiados de esto. Estudien y nos encontramos sí o sí el viernes, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes y disculpen nuevamente. Gracias, muchísimas gracias, Juliana, Valentín. Bueno. Presencial vamos a tener en la clase última de repaso, que ya va a ser en diciembre, que ustedes ya tienen, no tengo acá la fecha, pero sí me avisaron que hay una clase final de repaso de todos los módulos. Así que ahí yo les voy a dar, ahí dice Fabricio que es el 16, e inclusive si ustedes quieren después, nosotros trabajamos hasta el 29 de diciembre, así que si ustedes quieren después otra clase presencial, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Nos encontramos el viernes y después. Bueno, gracias, muchísimas gracias a ustedes. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias por entender y nos estamos encontrando el viernes a las 19 horas. ¿Dónde sería la clase presencial? Pregunta Aldana. Las clases presenciales se dan en el campus de la Facultad de Derecho, Avenida Libertad 5470 de la ciudad de Corrientes, pero eso es recién el día 16 de diciembre. Bueno, nos vemos el viernes y seguimos hablando. Les prometo que no sé dónde me voy a conectar, pero en otro lugar, ¿sí? Gracias, gracias, gracias.